Buenas, hoy les voy a hablar acerca de la enfermedad del mal de Chagas o tripanosomiasis americana. Esta enfermedad es una parasitosis endémica ocasionada por el microorganismo o parásito que se llama Trypanosoma cruzi y transmitido al hombre y a los animales por la picadura del insecto del género de los triatomídeos, que pueden ser las vinchucas. Esta enfermedad consta de dos, se la caracteriza de dos maneras diferentes, en una etapa aguda de la enfermedad y en una etapa crónica. La diferencia fundamental entre ambas es que en la etapa aguda estamos hablando de casos clínicos en niños y adolescentes, y en la etapa crónica ya estamos hablando del desarrollo en el adulto de la enfermedad. Bien, el Trypanosoma cruzi, perteneciente al filum Sarcomastigophora, se presenta de dos maneras usualmente. De una manera que es como tripomastigota, que es flagelada y alargada en la sangre de vertebrados y humanos, y como amastigota, que es aflagelada y redondeada. Digo bien, redondeada, también se presenta, que es intracelular también dentro de las células sanguíneas de vertebrados y animales. Hablando un poco del reservorio de la enfermedad. El reservorio del mal de Chagas es básicamente el hombre infectado en etapa crónica y también puede ser el perro. Las vinchucas previamente mencionadas pican a los seres humanos en zonas de exposición, digamos, fáciles o blancos fáciles, como lo son, por ejemplo, la cara y los brazos. Entonces, sus deyecciones son las que contienen al parásito y se realiza prácticamente una autoinoculación, básicamente porque es el mismo hombre el que, al fregarse la cara o el brazo, introduce al microorganismo dentro de su propio organismo a través de las excoriaciones y a través de las conjuntivas oculares, por ejemplo. Entonces esa es la forma, digamos, esa es la puerta de entrada del microorganismo. Como formas, digamos, paralelas u otras formas de eh, este, infectarse con esta enfermedad, podemos citar a la vía transplacentaria y a la vía por transfusión de sangre o por donación de órganos, que es bastante común también, ya que la presencia del microorganismo en sangre es lo que lleva a la, a la enfermedad. Cabe acotar que lo más importante es que este, el mal de Chagas, el parásito, lo que finalmente llega a ocasionar en el organismo es una cardiomiopatía o una valvulopatía, porque a ese nivel llega a su punto de inflexión, digamos, o es la secuela terminal que queda del mal de Chagas. Bien, el diagnóstico clínico, digamos, o laboratorial de esta enfermedad, el mal de Chagas, consiste en este, demostrar la presencia del microorganismo o del parásito en sangre. Y se puede hacer a través de diferentes tipos de exámenes laboratoriales, como por ejemplo el examen microscópico, el medio de cultivo, el hemocultivo, perdón, en medio de Warren, hemocultivo en medio de Warren, digo bien, y por ejemplo el seno diagnóstico a través del test de ELISA también, ligado a enzimas. Bueno, hablando brevemente de las manifestaciones clínicas, tenemos que dividir el estudio de esta enfermedad, em, guiándonos por la primera clasificación que mencioné, que es la que se divide en una etapa aguda y en una etapa crónica, diferenciándose, como ya dije, a través de las edades en niños y adolescentes en la etapa aguda y en adultos en un desarrollo más crónico. Bueno, entonces, básicamente, en la etapa aguda del mal de Chagas, lo que vamos a tener son dos tipos de manifestaciones clínicas que pueden ser: A, el complejo oftalmoganglionar de Romaña, que es la vía de inoculación por las, digamos, por las conjuntivas oculares, y el chaboma de inoculación, que es el chancro de inoculación, básicamente, propiamente dicho, en la cara o en los brazos, como mencioné antes, en esos blancos fáciles
donde el insecto nos pica y deja sus eyecciones. Entonces, luego de un mes de la inoculación, podemos presentar, o sea, podemos obtener o ver un paciente asintomático todavía que no manifiesta todavía ninguna molestia, por así decirlo, pero luego empiezan a aparecer los síntomas que son fácilmente fiebre, taquicardia, mialgias, astenia y anorexia. Después viene lo más, o sea, las manifestaciones más importantes, que son la hepatoesplenomegalia, que es básicamente el aumento del crecimiento del hígado y el páncreas, perdón, del hígado y el vaso. Entonces, finalmente, como mencioné antes, la patología que se adquiere o que queda como terminal es una miocardiopatía. Y lo que se puede tener entonces básicamente son palpitaciones y cardiomegalia, que es el crecimiento del músculo cardíaco. Después, en la etapa crónica de la enfermedad, ya básicamente tenemos tres manifestaciones clínicas que son de interés y que son las más importantes. Sencillamente son la miocardiopatía crónica y el megaesófago y megacolon, que es la dilatación respectiva de esos órganos, el colon y el esófago. A ver, el tratamiento clínico entonces, las drogas suministradas para el mal de Chagas, las más conocidas y las más utilizadas, las que a gran escala producen efectos para contrarrestar, disculpen, al parásito, son el Nifurtimox por 90 días y el Benzniazol por 60 días. Estas drogas, lo más importante que hay que saber es que solamente se pueden suministrar en la etapa aguda de la enfermedad, ya que no existe se habla de que no se puede contrarrestar la enfermedad en su etapa crónica. O sea, no hay un medicamento como tal que suministrado en la etapa crónica presente o pueda generar resultados favorables ante un cuadro de mal de Chagas. Todo lo que se puede hacer se debe hacer en la etapa aguda de la enfermedad. Eso ha sido todo.